Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Watson. Hoy, lunes 24 de agosto, y siendo las 17:30, les doy la bienvenida desde Rosario y les agradezco por sumarse a esta charla denominada Herramientas genómicas para incrementar el valor nutritivo del trigo. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a Jorge en base a la cantidad recibida y el tiempo que dispongamos, intentando, por supuesto, realizarlas a todas. Lo que sí recomendamos es que las vayan haciendo durante el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación voy a presentar brevemente a Jorge Dukowski para dar inicio a la presentación. Jorge Dukowski es doctor en biología, egresó de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde también hizo su doctorado. En 1996 inició su carrera de profesor en la Universidad de California en Davis. En 2011 fue nombrado investigador del Howard Hughes Medical Institute y en 2013 miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Es autor de más de 23 patentes y 260 artículos en el área de genética, genómica, mejoramiento de trigo, que incluye el clonado de genes importantes para mejorar la adaptación y el valor nutritivo del trigo. Recibió el Premio Internacional Wolf en Agricultura y premios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de la Sociedad Americana de Biología Vegetal, entre otros muchos. Ahora sí, señor director, ponemos el video, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Dukowski. Soy el mejorador de trigo en la Universidad de California en Davis. Soy originario de Argentina, estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y trabajé en el INTA y en el CONICET, y desde el año 1997 estoy trabajando acá en la Universidad de Davis. Permítame compartir el screen. El título de la charla que voy a dar hoy se llama Herramientas genómicas para incrementar el valor nutritivo de trigo. El trigo es una especie poliploide, quiere decir que tiene más de un genoma que viene de distintas especies. En el caso de trigo, primero se juntaron estas dos especies que dieron el genoma A y el genoma B de trigo para formar los trigos pastas o trigos tetraploides que tienen los genomas A y B, y después se hibridizó este tetraploide con el Achilopstaugia, otro trigo diploide que da el genoma D, y se juntaron para formar el trigo hexaploide que tiene los genomas A, B y D. Esto pasó hace aproximadamente 10.000 años. O sea, todo esto es muy reciente en tiempos evolutivos. Y eso es importante para entender cómo uno tiene que ingenierizar el trigo. Porque el hecho de que estén duplicados los genes tiene implicaciones en las aplicaciones que uno quiere hacer. Cuando se forma un poliploide, una especie poliploide, y esto es un árbol de las distintas plantas, y estos puntos rojos son los puntos en los que se produjeron estas duplicaciones de cromosomas de todo el genoma, que se llaman poliploidía. Pero en el momento que se forma un poliploide, empieza un proceso reverso, que se llama diploidización. Cuando se duplican los genes, estos genes ya no están bajo tanta presión de selección y pueden cambiar. Entonces a veces uno de un genoma desaparece, a veces el otro cambia para función o aparece a funcionar en otro tejido. Este proceso se llama diploidización. Cuando más viejo es el poliploide, más parece un diploide. Por ejemplo, en los pastos hubo una duplicación muy vieja de hace 70 millones de años, y especies que nosotros consideramos como diploides, como la cebada o el arroz o el sorgo, en realidad son viejos poliploides. El proceso es lo mismo que lo que pasa en nuestro paisaje natural. Cuando en tiempos geológicos se forman montañas es un evento rápido, pero en el momento que se forman las montañas empieza un proceso más lento de erosión que hace que esas montañas vayan perdiendo altura hasta volver a un paisaje más o menos llano.
Se puede interpretar la diploidización como la erosión de la poliploidía para volver a un estado en que la planta parece más un diploide que un poliploide. Esto es importante porque en trigo, si, por ejemplo, esto es el efecto de apagar los genes de los fitocromos en trigo. Si uno, y esta es la fecha de floración, si uno apaga el genoma A no pasa nada, si apaga la copia del genoma B no pasa nada, porque tienen funciones redundantes. Pero si apaga los dos, el trigo florece 100 días más tarde. O sea que tiene un efecto dramático, pero solo se ve cuando se apagan las dos copias del gen. Acá abajo hay un ejemplo en trigo hexaploide o trigo pan. Este gen BRN2 es un represor de la floración, que es importante en los trigos invernales para reprimir la floración, y si uno apaga la copia del genoma A, la del ILD o la del ILB, no pasa nada. Pero cuando apaga las tres, el trigo invernal se vuelve primaveral y florece 100 días antes. Lo que quiero decir es que hay mucha variación que está presente en trigo, pero no la podemos ver porque está redundante en los distintos genes. Entonces, si uno quiere ingenierizar trigo, o transferir un efecto de algo que se ve en diploide como arroz o sorgo a trigo, tiene que poder apagar las tres copias de ese gen en el trigo hexaploide o las dos copias en el trigo tetraploide. Para eso hay que desarrollar herramientas, y eso es lo que mi laboratorio estuvo haciendo durante los últimos 10-15 años, es desarrollar herramientas que nos permitan apagar cada uno de los genes de trigo. Desarrollamos dos tipos de herramientas, una que es no transgénico y otra que es transgénico. La herramienta no transgénica usa mutagénesis con un químico, uno pone las semillas en un tubo, los agita por una hora, se llama EMS, y eso produce mutaciones en el DNA. Cambia la letra G a A o la letra C a T y produce mutaciones. Para poder acceder a esas mutaciones de manera rápida, lo que hizo mi laboratorio es secuenciar todos los genes de trigo y tener esas secuencias en una base de datos. La alternativa es hacer un proceso de mutagénesis mucho más dirigido, y eso se puede hacer hoy en día con edición génica o CRISPR. El problema es que no es muy eficiente en trigo, y voy a presentar una nueva herramienta que hace la transformación de trigo mucho más eficiente. Siendo el primero de los procesos, la secuenciación de todas las mutaciones de una población mutante de trigo, uno no puede simplemente secuenciar todo el genoma de trigo. Si este círculo representa el genoma de trigo, la parte útil que tiene genes es solamente el 2%. Quiere decir que si uno secuenciaría todo el genoma de cada una de las plantas, tiraría a la basura el 98% del dinero que usa en secuenciación. El trigo está lleno de estas secuencias repetitivas que saltan una dentro de la otra, se llaman retrotransposones, y entonces uno secuenciaría esas secuencias que están presentes millones de veces o miles de veces en el genoma de trigo, que no son muy interesantes. Para eso tuvimos que desarrollar una herramienta que se llama captura génica, que uno agarra pedacitos chiquititos de DNA, los marca con una sustancia química que se pega a estas bolitas magnéticas, usa un imán, saca las bolitas magnéticas, y uno puede separar este 2% de genes del resto del genoma. Cuando uno secuencia, estas rayitas que ven acá son rayitas de secuenciación, y estos cuadraditos verdes son partes del gen. Como pueden ver, las secuencias van directamente a la zona donde está el gen, y entonces uno se ahorra de tener que secuenciar todo el resto del genoma. Una vez que tuvimos desarrollada esta herramienta, que la publicamos en el 2017, secuenciamos nuestras poblaciones mutantes. Una población mutante es muy simple: uno agarra la semilla, la mezcla con este mutagénico, las plantas, la primera generación en el campo o en el invernáculo. Estas plantas, el problema que tienen es que son quimeras, tienen pedacitos mutagenizados de una manera o de otra. Entonces lo que se hace es, se crece estas plantas, se saca un granito de cada una de estas plantas y se planta la generación siguiente, que se llama M2. Y de estas plantas que no son quimeras, ya que tienen un solo tipo de combinación de mutaciones, uno extrae el DNA para hacer la secuenciación, y extrae semillas que después amplificamos en el campo en gran cantidad para poder obtener semillas para distribuir a todo el mundo cuando encuentran una mutación que le interesa. Con esta tecnología secuenciamos 2.700 plantas de trigo, todos los genes de 2.700 plantas de trigo. Se fue un esfuerzo gigantesco de varios años, pero ya está hecho. Son 1.500 plantas tetraploides y 1.200 hexaploides. Obtuvimos 15 millones de mutaciones que están en una base de datos, y eso es suficiente para apagar más del 90% de los genes de trigo. Y la información y las semillas están disponibles para el público. Así es como se ve la base de datos. Uno entra en el sitio web,
pone la secuencia del gen de trigo que quiere estudiar o que quiere encontrar un mutante, y le aparece una pantalla con todas las mutaciones. Esto es un pedacito de 1000 pares de bases, los genes a veces son más grandes que estos, y en cada pedacito de 1000 pares de bases tenemos alrededor de 40 mutaciones. Entonces es muy fácil encontrar una mutación que rompa el gen y permita estudiarlo o que lo modifique. Estas modificaciones están marcadas en rojo, quiere decir que el gen está completamente roto, que hubo un stop codón en ese gen en la mitad y lo paró en la mitad y el gen no funciona más. Mientras que los violetos son cambios de aminoácido, de un aminoácido a otro, que cambia un poco la función, pero no tanto. Una vez que uno selecciona la mutación que quiere, cliquea en ese lugar, pide las semillas, se las mandamos, pero después hay un montón de trabajo para hacer, porque estas plantas tienen muchísimas mutaciones. Cada planta tetraploide tiene como 2500 mutaciones, y cada planta hexaploide tiene como 5000 mutaciones. Eso no se puede usar comercialmente. Si uno lo quiere usar comercialmente, tiene que cruzarlo con la variedad comercial, porque esto es una variedad fija, no es cualquier variedad, es una variedad en la cual hicimos la mutación. Usamos la variedad Cronos en trigo pasta y la variedad Cadenza en trigo hexaploide. Cuando uno quiere hacer una variedad comercial, tiene que cruzarlas y probablemente hay que hacer 6 retrocruzas para obtener de vuelta la mutación en el background genético que uno quisiera tener. Eso es bastante trabajo, por lo cual estamos explorando también otra alternativa, que es el usar mutaciones dirigidas. Eso no se podía hacer en el pasado, pero hace pocos años se inventó una tecnología que se llama CRISPR, que es una enzima que produce rupturas en el DNA y genera mutaciones en ese lugar, pero que tiene la ventaja que se le puede poner un RNA guía que lleva a esa proteína al lugar del DNA que uno quiere. Uno diseña esta partecita que sea igual al gen que uno quiere, la enzima va a ese lugar, rompe ahí, y se producen mutaciones en ese lugar. Eso tiene algunas ventajas. No produce mutaciones fuera del target, o sea que no hay miles de mutaciones alrededor que hay que sacarse de encima. Esas mutaciones se pueden generar en múltiples copias de trigo. Cuando yo hago mutaciones, en la población de mutación que les mostré antes, tengo que seleccionar una mutación en el genoma A, una en el genoma B, una en el genoma D, cruzarlas, combinarlas, y eso lleva bastante tiempo. Con CRISPR, a veces, cuando las guías son muy eficientes, uno en la primera generación puede obtener mutaciones en la copia A, B y D a veces al mismo tiempo, o por lo menos en 2 de esas copias al mismo tiempo. Y la otra ventaja es que si uno pudiese crear estas mutaciones directamente en la variedad comercial, se ahorraría todas las 6 generaciones de retrocruzas para recuperar el background de la variedad adaptada. Pero también hay algunas limitaciones. En muchos países todavía se considera esta tecnología de generar mutaciones dirigidas usando una planta transgénica. La mutación se genera en otra parte donde está el transgeno, o sea que uno después puede cruzar y sacar el transgen de la planta solamente queda con la mutación, pero sin el transgen. A pesar de ello, en algunos países se considera esas plantas organismos genéticamente modificados o transgénicos, y hay un montón de regulaciones y son muy, muy caros de producir. El problema no es, aunque por ejemplo en Estados Unidos está bastante permitido hacer lo de CRISPR, si el país comprador no lo permite y uno no puede exportar a ese país, es el mismo problema. O sea que eso va a tomar algún tiempo hasta que haya un consenso de aceptar o no las plantas de trigo editadas. Y el otro problema es que uno tiene que poder transformar trigo, porque si uno no puede transformar trigo eficientemente, no puede transformar las variedades comerciales, no sirve. Y la realidad es que en este momento no es tan fácil transformar trigo, hay solamente un par de cultivares, Bobwhite y Fielder, que se pueden transformar, y un solo cultivar en trigo tetraploide Cronos, que se pueden transformar con cierta eficiencia. Por eso empezamos a trabajar en una tecnología para incrementar la regeneración de trigo. Cuando uno hace trigo, pone embrioncitos inmaduros en un plate, le pone auxina, una hormona, y después le pone citoquininas para que regenere, y muy poquitas, 1 de cada 25 de estos callos produce un tallito. Cuando transformamos con esta nueva tecnología, casi todos los callos producen tallitos y producen 2 o 3 tallitos, o sea que se produce un número muchísimo más alto. Estos dos factores de transcripción se llaman porque controlan a todos los genes que producen división celular, promoviendo la regeneración de trigo. Estos dos genes se llaman GRF o Growth Regulation Factors, y hay un cofactor que se llama GIF. Lo que nosotros hicimos es poner estas dos proteínas juntas, fusionadas con un adaptador en el medio. De esa manera, cuando se sintetiza esta proteína, ya el gen que hace el efecto y el cofactor que necesita para actuar, ya están juntos, se encuentran rápido y producen el efecto
mucho más fuerte que si uno transformase con algo separado. Y esto es el resultado de 15 experimentos que hemos hecho en trigo, y como pueden ver, la frecuencia de regeneración es casi 10 veces más alta. En general obteníamos 6%, ahora estamos arriba del 60%. Y lo que es más importante es que las plantas regeneradas son perfectamente normales. Eso no pasa en otras tecnologías que usan factores de desarrollo, porque cuando se siguen expresando esos factores de desarrollo producen plantas monstruosas. La ventaja que tiene el GRF-GIF es que este gen GRF está controlado por un microRNA que es muy abundante en tejidos adultos y rompe al gen, a pesar de que uno lo sintetice todo el tiempo. Entonces la planta no está afectada cuando es madura y es normal y produce granos fértiles y uno puede hacer el trabajo que tiene que hacer. Un punto importante de esta tecnología es que nos permitió transformar variedades que antes era imposible. Esta es la variedad comercial más importante de California, Desert King, el 40% del trigo pasta de nuestra región. Y como pueden ver, cuando ponemos la quimera, la diferencia es espectacular en la cantidad de transformaciones que obtenemos. Y en otros cultivares, como Cadenza y Jahan, que nunca podíamos transformar antes, ahora cuando ponemos la quimera, podemos obtener, aunque sea algunas plantas regenerantes, y lo mismo pasó con triticales, que no podíamos transformar, y ahora podemos obtener algunas plantas. La frecuencia de estas plantas que uno obtiene no es tan alta, pero pasar de 0 a algunas plantas es una diferencia gigantesca, porque por lo menos uno puede empezar a trabajar directamente en los cultivares comerciales. Lo que hicimos después es combinar en el mismo vector de transformación esta quimera con el GRF y el GIF, con todo el aparato de CRISPR. Hicimos un RNA guía para que vaya y genere mutaciones en este gen que se llama Q, que es el gen que hace que el trillado de trigo sea más fácil que en los trigos silvestres, y que también cuando uno lo muta produce más florets en las espiguillas, entonces es fácil de ver. La transformación fue muy eficiente, en este caso 96%, y de las 32 plantas que estudiamos, las 32 estaban editadas. Este es un gen que muestra la edición, la bandita esta que ven en el gen acá arriba indica que la planta está editada. O sea, todas las plantas fueron editadas, para confirmarlo secuenciamos estas plantas, esta es la secuencia y estos gaps que ven acá son de lesiones que produjo el CRISPR-Cas9 y produce las mutaciones y hace que ese gen no sea funcional. Estamos seguros que eso es así porque todas las plantas transgénicas tenían más espiguillas por espiga que muestran que ese gen fue destruido. ¿Cómo usamos entonces? Ya ahora tenemos la tecnología. Podemos seleccionar directamente una mutación de nuestra colección de 15 millones de mutaciones o podemos inducirla con CRISPR. En general nuestra preferencia, si podemos, lo hacemos con las mutaciones inducidas porque eso no tiene ninguna regulación y podemos liberarlo al mercado directamente. La gente del Congreso me pidió que me enfoque en las aplicaciones para incrementar el valor nutritivo o nutricional del trigo, y eso es lo que voy a hacer. Voy a dar 3 ejemplos de genes que hemos apagado y que incrementan el valor nutricional del trigo. El primero es el gen Grain Weight, o peso de grano A2, que incrementa el tamaño de grano y concentración de nutrientes. El segundo es el Star Branching Enzyme 2, o SBE2, que es un gen que es importante para sintetizar amilopectina y cambia la composición del almidón cuando uno la muta, dándole más fibra al trigo. Y la otra es una gliadina, que cuando uno la saca reduce la alergenicidad del trigo. Yendo al primer ejemplo, este gen GW2 es un gen que es un represor del crecimiento del grano. Todo organismo tiene cosas para promover el crecimiento y para parar, porque si no los organismos serían infinitamente grandes si no lo son. O sea que hay promotores de crecimiento y frenos de crecimiento. Con estas herramientas en que uno puede romper un gen, lo que siempre buscamos es un represor de crecimiento. Rompemos el represor de crecimiento y la planta crece un poco más. En este caso acá se puede ver que si cortamos solamente la copia del genoma A, los granos son 6% más grandes. Si cortamos las copias del genoma A y B, son 11% más grandes. Y si apagamos las 3 copias, son 20% más grandes. Para nuestra sorpresa, además de incrementar el tamaño del grano, este gen incrementa el contenido de proteína. Nosotros esperamos completamente lo opuesto, porque cuando uno tiene un grano más grande, diluye la proteína. Pero obviamente este gen tiene otras funciones, porque en todos los casos observamos entre un 3 y un 4% de incremento de proteína. Y lo que es importante, también incrementa la cantidad de hierro y zinc. En este último experimento que hicimos, observamos un 6% de incremento de hierro y un 8% de incremento de zinc significativo
en los granos de trigo. Y esto es importante porque hay muchas deficiencias en el mundo de hierro y zinc, y esto permitiría movilizar más de estos nutrientes al grano. El segundo ejemplo es el gen de resistencia a almidón, o Star Branching Enzyme 2. El almidón está compuesto de dos tipos el endosperma está compuesto de dos tipos de almidón. La amilosa, que es una molécula más lineal y es más resistente, no se digiere en el intestino delgado y pasa directamente como probiótico al intestino grueso. Y la amilopectina, que es más ramificada, y la enzima que hace estas ramificaciones es la Star Branching Enzyme 2, o enzima de ramificación del almidón. Y cuando uno apaga esta enzima, lo que obtiene es un nivel de amilosa muchísimo más grande. Acá tienen la mutación en el genoma A, en el genoma B, y cuando apaga las dos, se incrementa casi un 80% la cantidad de amilosa. Y lo que es más importante, esta amilosa que produce un almidón resistente, que funciona como fibra digestiva, se incrementa en un 700% en el trigo pasta. Esto fue un proyecto más difícil porque cada genoma tiene dos copias ligadas, o sea que hubo que mutagenizar las dos y recombinarlas, pero cuando uno apaga las 4, obtiene 7 veces más almidón resistente en el trigo pasta. Hicimos lo mismo en trigo hexaploide, pero no apagamos todas las 6 copias, apagamos 5 de las 6 porque esta no tiene tanto efecto en el grano y por eso la dejamos. Pero cuando uno apaga las 5 copias, tiene un 60% de incremento en amilosa y casi un 1000%, o sea, 10 veces más cantidad de almidón resistente en grano. Este almidón es muy distinto como hace el pan, porque afecta el peso hectolítrico, baja el rendimiento de harina y resulta en un pan un poco más pequeño, y a la vez incrementa la dureza del grano y la absorción de agua. Si uno usa 100% de este almidón resistente para hacer un pan, el pan es un poco más compacto y no tan rico como un pan común. Por lo cual el almidón resistente se usa más como un ingrediente que usarlo puro. Y cuando uno usa un 25% de almidón resistente o un 50% de almidón resistente, el pan es completamente normal, de excelente calidad si uno usa una harina buena, y tiene 3 a 5 veces más almidón resistente o fibra, que es lo que le da el valor nutritivo. También hicimos estudios en ratas, en las que las alimentamos con almidón resistente por unos meses, y después hicimos un estudio del sistema digestivo, y acá se puede ver que los ácidos grasos de cadena corta, que son indicadores de salud del sistema digestivo, incrementan un 60% en las ratas que comían los trigos con almidón resistente en vez de las otras. Estos ya se hicieron muchísimos estudios, incluso hay estudios en humanos con almidón resistente. De hace muchos años existe almidón resistente en maíz, y ya existen muchos estudios que muestran que funciona exactamente como la fibra, con todos los beneficios que tiene comer comida con un nivel adecuado de fibra. Estas mutaciones no es una teoría, ya las hemos puesto en cultivares, hacemos retrocruzados 6 veces, ya hemos liberado 3 cultivares de trigo en la Universidad de California, UC LaSick, que es un trigo pan rojo, que tiene 9 veces más contenido de almidón, 900% más, UC Patwin, que es un trigo pan blanco de muy alta calidad, que tiene 1000%, o sea, 10 veces más almidón resistente, y también un trigo pasta que se llama Desert King, que tiene 9 veces más almidón resistente. Acá tienen ustedes un ejemplo cómo se ve una de esas variedades. Este es Patwin, nuestra variedad blanca más importante. Cuando uno pone el gen de resistencia, casi uno no ve resistencia, porque están retrocruzadas 6 veces contra Patwin, o sea que es casi idéntica la variedad, pero tiene un pequeño de caída de rendimiento del 5 o 8%, que hay que tener en cuenta, pero también tiene un valor mucho más grande porque tiene esta cantidad de 10 veces mayor de almidón resistente, y se vende como un ingrediente a un precio mayor. Estas variedades existen patentes que las tienen Lima Grain y Bay State Milling, así que no pudimos liberarlas como variedades públicas, están liberadas como variedades exclusivas comercializadas por estas dos compañías, que tienen una marca registrada que se llama HealthSense, y ya tienen productos en el mercado. Ya están las primeras tortillas hechas con almidón resistente acá en California, y para tortillas es excelente porque aumenta mucho la absorción de agua. Y otras compañías ya están usando almidón resistente, en Estados Unidos, no sé si en Argentina ya están, pero hay Barilla, que es una de las compañías de pasta italianas muy buenas, más grandes del mundo, ya tiene una línea con almidón resistente que ellos llaman fibra blanca, que dice 3 veces más fibra. En realidad es almidón resistente, pero en el caso de ellos, si uno va a la etiqueta y lo lee con cuidado, ese es almidón resistente de maíz que le están poniendo, porque todavía no tenían
trigos con almidón resistente. Estos nuevos trigos que hemos liberado, en teoría, van a poder reemplazar este almidón de maíz y hacer nuevamente una pasta que esté hecha solamente con trigo y no con harina de maíz, que no es lo mejor si uno es un triguero. El otro gen que estamos trabajando que apagamos es para tratar de reducir la alergenicidad del trigo. Mucha gente, no estamos hablando de celíacos porque esto no serviría para un celíaco porque deja otras proteínas alergénicas, pero mucha gente desarrolla cierta intolerancia al trigo con el tiempo. Y eso depende de cuánto trigo uno coma y cuán alergénico sea el trigo que coma. Entonces la idea es reducir la alergenicidad del trigo, sacando las proteínas que sean más alergénicas, para que la gente no desarrolle tanto esas intolerancias a trigo. Las más alergénicas de las proteínas del gluten son las alfa-gliadinas. Entonces usamos mutaciones, en este caso no mutaciones con un químico, sino con radiación. Acá es importante porque hay muchos genes de gliadina uno al lado del otro. Entonces uno no puede usar mutaciones puntuales porque tendría una mutada y las otras no. Se usa radiación y busca de lesiones que rompan toda esa región y pierda todos los genes de esa región. Si ustedes miran un gen de gliadinas acá, pueden ver que hay bandas que faltan en los distintos mutantes que obtuvimos, y después probamos esos mutantes con un anticuerpo que se llama G12, que es un anticuerpo contra los epitopes que son alergénicos en trigo. Entonces, cuando menor es la reacción al anticuerpo, menos alergénico es el trigo, y acá pueden ver que cuando mutamos las proteínas del cromosoma 6D, la alergenicidad se reduce a la mitad. Todavía es alergénico, una persona celíaca no lo puede comer, pero es un trigo menos alergénico que los trigos comunes. ¿Funciona eso? ¿Cómo funciona en otras características del trigo? Miramos rendimiento y no afecta el rendimiento, miramos contenido de proteína y no se reduce la proteína, es más, es un poquitito más alta. Y hay un estudio que nosotros no hemos hecho ese estudio de PAN porque todavía no tenemos suficiente cantidad de granos, pero hay un estudio hecho por Lee et al. En el 2018 que muestra que en realidad cuando uno delesiona la gliadina del cromosoma 6D, incrementa el tamaño de volumen de PAN, no lo baja, porque pareciera que se sintetizan otras proteínas que son más favorables para el grano de trigo. Entonces, estos son 3 ejemplos en los cuales podemos romper un gen para que tenga la función que nosotros queremos. En otros casos, lo que hay que hacer es lo opuesto. Hay muchos genes que a lo largo del mejoramiento, cuando se domesticó trigo, están rotos y uno quisiera poner un gen funcional para mejorar el valor nutritivo. Voy a dar 3 ejemplos de esto. El primero es un gen que elimina el cadmio que llegue al grano. El cadmio es un metal pesado y cuando está en concentraciones muy altas en el suelo puede pasar al grano, y si hay mucho cadmio en la comida puede producir enfermedades crónicas de riñón y de hígado. Este gen es un transportador de cadmio, un heavy metal ATPasa, por eso se llama HMA3, que mantiene el cadmio en las raíces y no permite que vaya para el grano. Como les conté antes, en el trigo es una especie poliploide, hay distintas copias. Por ejemplo, en trigo pasta hay una copia del genoma A y una copia del genoma B, y a veces esos genes se especializan. En el caso de trigo pasta, la copia del genoma A transporta zinc, pero no transporta cadmio. El único que transporta cadmio es el del genoma B. Y en la mayoría de los trigos pastos, ese gen está roto. Se metió un pedacito de ADN de 17 pares de bases, cambió el frame de lectura, y ese gen no funciona más. Entonces, en trigo pasta, esas plantas cuando van a un suelo de alto cadmio, transportan muchísimo cadmio al grano. El trigo pan no es tan malo porque todavía está la copia del genoma D que también transporta cadmio. Pero en trigo pasta, estos son los trigos pastas nuestros de California, si uno lo siembra en un suelo de alto cadmio, más o menos a veces tenemos 400 partes por billón de cadmio. Eso está tolerado en los límites permitidos en Estados Unidos, pero en Europa esos límites se bajaron de 400 a 200 partes por billón. Es decir, que si uno quiere exportar a Europa, los trigos tienen que estar por abajo de 200 partes por billón. Eso fue una motivación muy fuerte para nosotros para introducir el gen funcional del genoma B, que está en los trigos silvestres, se pasó a trigo. Es muy fácil de hacerlo porque uno puede extraer DNA y esta bandita más alta aparece cuando está esta inserción de 17 pares de base y uno puede seguirlo, cambiar ese gen en su germoplasma, y como pueden ver ustedes, cuando uno pone el gen funcional, la cantidad de cadmio se reduce a menos de la mitad y está dentro de los parámetros que nos permiten exportar esos trigos a Italia y a otros países de Europa.
Otro ejemplo de un gen que está roto en trigo es el gen del color de harina. Todos sabemos que el trigo pasta es amarillo y la harina de trigo pan es blanca. ¿Por qué es blanca? Porque a la gente le gusta blanca y entonces los mejoradores hemos roto todos los genes de esta phytoenzyme synthetase 1, que es el principio de la síntesis de todos los pigmentos carotenoides que son de color amarillo. Esos pigmentos carotenoides son beneficiosos para la salud, o sea que es una pena sacárselos de encima. Incluyen luteína, que es lo que está en el centro de la retina, en la mácula del ojo, es luteína, y también es un antioxidante que permite prevenir algunas enfermedades crónicas. En trigo pasta se considera bueno tener trigo amarillo, en realidad cuanto más amarillo mejor, así que hicimos un estudio para investigar distintos genes, formas del gen de este phytoenzyme synthetase en trigo pasta, y encontramos uno que es un gen híbrido entre el genoma A y B, que se formó de casualidad en un mutante, y cuando uno lo pone en un trigo pasta, nosotros teníamos nuestra variedad que les conté antes de Serkin, que es la mejor en rendimiento, y es buen color, pero cuando uno pone estos genes ahí, se vuelve un amarillo mucho más intenso y brillante, que es una característica deseada. Si uno lo mira con la cámara Minolta, se ve claramente un incremento en la cantidad de color amarillo, y de vuelta hay un marcador genético que nos permite seguir esto durante los cruzamientos e introgresarlo muy rápido. Este gen está ahora en casi todas nuestras variedades comerciales de trigo pasta. ¿Por qué no ponerlo en trigo pan? Para mí no tiene sentido seguir comiendo harinas blancas cuando sabemos que si son amarillas son más nutritivas. Así que lo que decidimos es poner uno de los genes de estos funcionales en trigo pan de vuelta. Acá pueden ver la harina de este trigo pan. Pusimos una sola de las copias, pero ya la harina es notablemente amarilla, y hemos desarrollado una variedad que liberamos el año pasado y que, bueno, está por entrar al mercado pronto. Veremos, pareciera haber interés más que nada de los panaderos artesanales que están atraídos por la novedad de una harina y un pan de un color más amarillo. Veremos qué pasa, esto todavía no llegó al mercado, así que no sé qué decirlo. Pero a mí me parece una buena idea y la estamos promoviendo. Finalmente, este es un gen muy importante de trigo, que afecta a cantidad de proteína y hierro y zinc en grano. Es un gen que nosotros identificamos en el año 2006, porque estábamos tratando de incrementar la cantidad de proteína en trigo. Y este gen está roto en todos los trigos, de pasta y en trigos pan. Así que tuvimos que ir a los trigos silvestres. Esto es Triticum dicocoides, que es el trigo silvestre de pasta. De ahí se obtuvo el gen funcional de esto, y cuando uno lo pone de vuelta en trigo, obtiene más proteína, un 5 o 10% más, y un 5 o 10% más de hierro y de zinc en grano. O sea que este es un gen realmente interesante para el mejoramiento de calidad panadera y de valor nutricional. Cuando uno mira lo que pasa en las hojas de esas plantas, las hojas de las plantas que tenían más proteína en grano, las plantas tienen menos proteína, y lo mismo con el hierro y el zinc. Esta tendencia opuesta de los dos de pasta y zinc y otros estudios fisiológicos que hicimos muestran que lo que está pasando es que este gen favorece la removilización de todos esos nutrientes de la hoja más eficientemente hacia el grano. No es que la planta está tomando más nitrógeno del suelo o más hierro del suelo, es simplemente que está dejando menos proteína y hierro y zinc en las hojas y está movilizando más hacia el grano. O sea que realmente es un gen muy útil. Además, en este caso, los efectos en calidad panadera son todos positivos porque hay más proteína, más absorción de agua, mejor tiempo de mezclado, mayor volumen de pan. Y en pasta también tiene características positivas en firmeza de pasta. Así que nosotros hemos incorporado ya, tenemos una variedad de trigo Desert King con el gen de alta proteína que nuestros productores usan. Tenemos trigos blancos que también tienen el gen de alta proteína, y trigos rojos con eso. También en Canadá se utiliza bastante este gen en el programa de mejoramiento. La facción Lilian, que es una de las más exitosas variedades en Canadá, tiene el gen que produce mejor calidad panadera y mayor proteína. En resumen, lo que quiero decir es que cuando uno quiere ingenizar trigo, tiene que poder modificar todas las copias del genoma de trigo. Y para hacer eso necesita herramientas. Por suerte esas herramientas están creadas. Ya hay una base de datos de 15 millones de mutaciones que uno puede ir en un momento, poner la secuencia de trigo, identificar la mutación, pedir las semillas y empezar a trabajar. Hay que saber qué gen uno tiene que hacer, hay que tener conocimiento, hay que tener gente joven que esté formada en ciencias, y mi pedido para todos ustedes es que
traten de encontrar una manera de financiar eso, porque sin conocimiento no va a haber progreso de todas estas nuevas herramientas que están disponibles. Y la otra tecnología es la tecnología GRF-GIF, que permite transformar trigo ahora muy eficientemente, y con la habilidad de editar los genomas, ahora podemos modificar cualquier parte del genoma de trigo que querramos. Lo que hay que tener es el conocimiento para saber qué modificar. También les di algunos ejemplos de genes que se pueden apagar para obtener un beneficio, como el gen GWA2, que cuando uno lo apaga aumenta el tamaño del grano, y la cantidad de zinc y hierro. Y lo que es interesante es que hicimos ahora el experimento de combinar el gen GWA2 con el gen GPCB1, y se incrementa por encima del nivel de GPCB1 la cantidad de hierro y zinc. O sea que combinando estos dos, uno puede tener todavía mayor cantidad de proteína, hierro y zinc en el grano de las variedades que uno quiere hacer. Les mostré las mutaciones que producen resistant starch, y que eso ya es un producto en el mercado porque es interesante. Produce un trigo blanco, no es un trigo integral, que es un poco más pesado. O sea, uno puede comerse sus medialunas bien blanditas, y la fibra está escondida en el almidón. O sea que la gente va a comer la fibra sin darse cuenta que está comiendo fibra. Y lo último es una idea para tratar de reducir el nivel de alergenicidad de trigo. No se puede reducir completamente, pero ahora con CRISPR y edición génica uno podría despacito ir apagando todos los distintos genes alergénicos y tratar de llegar al final con un trigo que sea menos alergénico o no alergénico. Lo que estamos haciendo nosotros es solamente reducir. Después di 3 ejemplos al revés de genes que están rotos, y que uno puede ir a las especies silvestres, traer los genes funcionales, como el gen de GPCB1, que aumenta la cantidad de proteína, hierro y zinc, el gen de transportador de cadmium, que si uno lo pone no lleva tanto cadmium hacia el grano, porque lo mantiene en la raíz, y el gen de la factorin synthetase, que se puede usar o para incrementar la cantidad de pigmentos amarillos y luteína en pasta, o para empezar a desarrollar ese color amarillo en trigo. Con eso concluyo mi charla. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer particularmente a Juan de Bernardi, que es también de Argentina, y al equipo de transformación de UC Davis, David Tricoli, que son los que hicieron toda la tecnología esta de la quimera, y al equipo de bioinformática, Germán Brugener, Hans Vázquez, Chun-Li, An Hong-Chun, que hicieron la parte de los mutantes secuenciados con mi ex estudiante Xenia. Y con eso termino mi charla. Muchísimas gracias a todos y espero que sea de utilidad. Muchas gracias, Jorge, por tu De nada. presentación. Ahora pasamos a las preguntas. La verdad que me pareció fascinante el recorrido que hiciste sobre las posibilidades que la tecnología le traen al trigo. Una pregunta que me surge es: ¿cómo ves el futuro del trigo? Porque pensando en los diferentes tipos, si se quiere, de cambios nutritivos que se le pueden generar, de alguna manera eso va en contra de un trigo commodity. Y si te parece que entonces el futuro del trigo está en la descommoditización y en la generación de diversos tipos o formas de trigo. Bueno, no soy la persona adecuada para contestar eso, soy un científico, no un economista, pero pienso que hay lugar para las dos cosas. Por ejemplo, las plantas estas con resistant starch, con mayor contenido de fibra, Lima Grain y Bay State Mill la están comercializando como un ingrediente, de la misma manera que se comercializa el gluten. Pienso que hay lugar para las dos cosas. Nosotros hacemos mejoramiento para trigo que se usa como commodity, pero también estamos atentos a necesidades de productos especiales, como lo de estos trigos amarillos que los panaderos artesanales están interesados, o para un trigo menos alergénico. Yo pienso que hay lugar para las dos cosas, ¿no? Son como mercados distintos. Perfecto. Otra pregunta que surge es, y que de alguna manera la mencionaste en la charla, es que el tema de edición génica está relacionado con la transgénesis. Por suerte hay nuevas herramientas para facilitar eso en trigo, pero de alguna manera el trigo ha quedado a la par o aislado de los desarrollos vía transgénesis, y de alguna manera hay una percepción que vencer con trigos que puedan ser generados de esta manera, y te quería preguntar cómo se veía eso desde Estados Unidos. Por lo menos en Argentina los transgénicos nunca han sido demasiado cuestionados, pero por ahí nos puedes dar una visión desde Estados Unidos.
Me parece que en todos lados es lo mismo, que los transgénicos, mientras no se usan para comida, para el consumo directo, por ejemplo, el trigo o el arroz, es cuando uno toca lo que la gente come directamente, que despierta susceptibilidades y miedos. Y en general es miedo a lo que uno no conoce, que es razonable, pero en el caso de CRISPR es realmente casi irrisorio, porque estamos usando mutaciones generadas por otras maneras, por radiación o por IMS, desde el año 1910 se usan en trigo, y las estamos comiendo sin ningún problema desde ese entonces. Y el CRISPR lo que hace es generar exactamente el mismo tipo de mutaciones, solo que lo hace de una manera más precisa. Entonces es como que nos obligan a hacerlo por mutagénesis, en el cual yo tengo que romper 2000 genes por planta, en vez de romper un gen por planta y acelerar todo el proceso. No tiene sentido. Incluso es muy difícil regulatoriamente, porque no se pueden distinguir. Entonces estás regulando algo que no se puede ver. Es algo que no tiene sentido. La única explicación es el miedo, y espero que podamos con el tiempo explicar mejor que realmente que no hay ningún riesgo en una planta editada. Y en este momento menos, porque en este momento lo único que podemos hacer es romper genes, no estamos pudiendo escribir o cambiar las otras cosas. Eh, no hay una razón lógica para diferenciar una planta editada por CRISPR de una planta editada por mutagénesis. Pero no importa tanto, como esta es una commodity global, no importa tanto qué pasa en las regulaciones de tu lugar, pero cuál es el consenso mundial, porque si yo no puedo exportarlo y mi trigo se exporta, por ejemplo, a Italia, y mis compradores no quieren que edite, yo no voy a editar, voy a hacerlo de la otra manera. Por eso es que desarrollamos todas las mutaciones por IMS y aprovechamos esta posibilidad de secuenciar todas las mutaciones como para avanzar rápido, pero después uno tiene que hacer varias retrocruzas para hacer una variedad comercial. Por lo menos hacemos 6 retrocruzas para sacarnos todas las mutaciones alrededor de la cual queremos introgresar. Pero a pesar de todo eso sigue siendo más rápido porque no hay regulación. O sea, nuestras variedades con mutación ya están en el mercado, y las otras ni siquiera puedo hacer testeos a campo todavía, pues son muy complicados, no están claras las regulaciones todavía. Están hablando de limitar el número de genes que se pueden editar a uno, lo cual sería imposible usar en trigo porque hay 3 copias de cada gen. Es todavía una pena, porque ahora en la segunda parte de la charla mostramos que la edición génica en trigo se puede hacer muy fácil y muy rápido, y en cultivares comerciales. O sea, estamos listos, cuando la gente esté lista, estamos listos nosotros para movernos más rápido. En cosas que le interesa a la gente, se puede reducir la alergenicidad, se puede hacer un trigo más nutritivo, se puede hacer cosas, no es solamente para hacer plata, es para hacer un producto que sea mejor para la gente. Perfecto, clarísimo. La pregunta en esa línea entonces sería, ¿en qué proyectos, ya no por ahí pensando en aspectos nutritivos del trigo, estás trabajando que tiene que ver con el trigo, pero por ahí desde una perspectiva desde la producción o del productor Sí, o en realidad rendimiento? lo de nutrición es casi un tema lateral en mi laboratorio. Más que nada, en este momento estamos enfocados en rendimiento. Por muchos años yo trabajé en resistencia a enfermedades y calidad, simplemente porque soy un cobarde, porque trabajar en rendimiento es muy difícil, porque cada año el rendimiento está afectado por un factor distinto, y es muy difícil hacer progreso en investigación en rendimiento. Pero creo que ahora tenemos las herramientas para hacerlo y estamos trabajando. Empezamos con los caracteres más fáciles, que es tamaño de grano y número de grano. Yo acá mostré uno de los genes de tamaño de grano, que es bastante espectacular. Hay 2 o 3 genes ya que están clonados que se pueden mutagenizar para aumentar el tamaño de grano. También hay 3 o 4 genes, nosotros ya publicamos 3 o 4 en nuestro laboratorio, que aumentan el número de espiguillas en la espiga y aumenta el número de granos por espiguilla. Tenemos ahora combinadas plantas que tienen los genes para mayor tamaño de grano y para mayor número de espiguilla, y ahí nos damos cuenta que la planta está a veces también limitada por la biomasa y la cantidad de almidón que puede mandar el grano. Entonces ahora estamos trabajando en reguladores de crecimiento de planta para ver si podemos conseguir una planta que tenga más biomasa para llenar los granos extras que que ya pudimos incrementar. Pero eso es un tema bien difícil, el rendimiento, bien difícil, porque bueno, una vez que tienes una planta que rinde más, te va a empezar a volcar, tú tienes que trabajar en caña y nada, es complicado, pero
antes no sabíamos nada y ahora ya para tamaño de grano y número de granos ya tenemos bastantes genes que conocemos. Estamos tratando de entender ahora los genes de biomasa y crecimiento, y por esa razón mi laboratorio en este momento se movió todo a desarrollo. Estamos trabajando en desarrollo básico, los meristemas de trigo, cómo se forman los órganos, cómo se para el crecimiento. Pensamos que eso puede contribuir a un cambio sustancial de la planta, pero no va a ser fácil porque uno toca en un lado y la planta responde del otro, y a veces hay que modificar todo un sistema de genes, no solamente un gen. A veces uno tiene suerte, pero en general hay muchas relaciones entre los genes que hay que balancear. Perfecto. Y bueno, para terminar, una última pregunta más de actualidad. Este año en Argentina hubo unas heladas combinadas con sequía que hicieron estragos en las variedades, inclusive en aquellas que tienen requisitos de vernalización. Y entonces la pregunta sería si hay alguna de estos temas que se estén trabajando en su laboratorio y que se puedan abordar. En resistencia helada, pero resistencia helada de hoja, o sea... De hoja, sí. No de antesis cuando No. Pero esta no sabe nadie cómo arreglarla. No, en estado de hoja vegetativo. sí hay, y hay bastante investigación hecha, además de los genes de vernalización que uno puede poner. Cuando la planta tiene un sistema de protección con el frío. Cuando la temperatura baja más o menos a 4 grados, se prende todo un sistema de genes que preparan a las membranas y preparan a la célula para afrontar una helada. Eso tiene un costo de crecimiento, la planta deja de crecer tan fuerte, pero se prepara para eso. Cuando la planta transiciona a la fase reproductiva, que es el gen BRN1, se apaga todo ese sistema. Entonces, cuando las plantas son primaverales, son menos resistentes que las invernales, ¿sí? Simplemente porque el gen de vernalización apaga lo otro. Pero además de eso, hay un segundo grupo de genes que se llaman CBF, que es un grupo de 11 genes, una familia multigénica, que es la que se prende a 4 grados para empezar el aclimatamiento de la planta. De eso sí hay varios alelos que se conocen, y hay algunas combinaciones de genes de vernalización y de frost tolerance que funcionan bien para aumentar la resistencia helada. Lo que pasa, eso se avanzó mucho, pensé que en otros lugares hace muchísimo más frío que en Argentina. Y en esos lugares se avanzó bastante en esas combinaciones. Nosotros tenemos un par de papers publicados de cuáles son las mejores combinaciones BRN1, pero por ahí una invernal en Argentina sería muy tardía, o sea que se puede trabajar con los genes de frost tolerance sin tocar los de vernalización si uno quiere mantener la fecha de floración. Hay cosas en eso que se pueden hacer. Se conocen herramientas para trabajar en eso. Bueno, Jorge, no tengo más preguntas. Te agradecemos mucho y a la audiencia por haber estado conectados. Así que los vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. De nada, hasta luego.